Como tú, en casa. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional creada por el chef Ovidio Gabela, graduado en Cordon Bleu Alta Cocina Gourmet. Vive tu experiencia CNT. Un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. CNT. De una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Con la confianza de Banco Pichincha. Sociedad Funeraria Nacional SFN. Siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta revista de opinión Democracia el día viernes 5 de marzo del 21, luego de esta cadena nacional, pero ya están con nosotros la doctora Paulina Araujo, penalista, el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y el doctor Ramiro García. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Un poco comentar cuáles son los principales titulares, digamos, y las mayores preocupaciones. 7 provincias han entrado en emergencia por los aguaceros. Hay cláusulas de reserva que se aplican a los contratos de vacunas dependiendo del laboratorio que las fabrique. Incluso no se podría conocer el valor de cada una de ellas. El exgerente del Banco Central, uno de los que estuvo mientras estuvo el festín de la plata, dice que sí, que no hay que llegar al extremo de lo que proponen, pero que tampoco estaba bien lo que ellos hicieron. Eso nos trae el diario El Comercio. Y la otra cosa que un poco ha sorprendido el día de ayer en la noche fue el comportamiento de un juez, y que ojalá lo aclare, que después estuvo con un comunicado del contencioso electoral diciendo que como contencioso, como tribunal, no han tenido nada que ver, pero que cada juez deberá responder, y lamentando eso, ¿no? Con lo cual daña no solo al contencioso más de lo que ya está, sino que daña un triunfo, ese triunfo electoral que ha tenido el señor Yacu Pérez, más allá del voto histórico de Pachacuti, que él ha avanzado como nunca antes había avanzado el movimiento, pero esto termina por ser una mochila pesada para él. Estas son más o menos las circunstancias, y para comenzar el diálogo, en cambio, el tema de las cárceles, ¿no? Hay la Corte Constitucional sobre el estado de excepción, se pronunció, se podría revisar estos estados de excepción, cómo hacerlo, y para eso iniciamos y saludamos nuevamente a la doctora Paulina García. Gracias por acompañarnos. Paulina Araujo, estaba viéndole al doctor García, que ya está comunicado, entonces les mezclé a los dos, y al economista Dajic. Muchas gracias por acompañarnos. Paulina, bienvenida, buenos días. Un primer acercamiento a esto como catedrática y como penalista al tema de las cárceles. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo muy cordial al economista Dajic y al doctor Ramiro García, a toda la audiencia también. Pues estamos como ciudadanos viendo cómo varios ámbitos estatales simple y llanamente no funcionan, ¿no? Nos damos cuenta que dentro de las cárceles parece ser no hay control y no hay un abordamiento que es importante decirlo. Dentro de las cárceles, el Estado es garante directo de la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muy lamentablemente escuchamos reflexiones de que lo que pasa en la cárcel no interesa, que si se matan entre ellos es poco o nada relevante, cuando no es así. Y la respuesta del Estado no es que tiene que ir con más fuerza, dar más bala, entrar incluso las Fuerzas Armadas a controlar la situación en las cárceles, sino que hay que abordar integralmente
el problema y tener presente que nuestras normas, tanto nacionales y las que hemos aprobado derivadas de tratados internacionales, al fin de cuentas imponen. Si una persona es condenada, va a la cárcel, es deber del Estado, y así lo asumió el Ecuador, la rehabilitación de la persona y la reinserción. En ningún punto se avala que quienes están cumpliendo una pena, que dicho sea de paso, nuestro sistema judicial no es tan fiable como para saber que todos los que están en la cárcel merecen estarlo. Yeah. No hay aval alguno que le diga que porque usted está en la cárcel, usted dio o quien sea, el Estado tiene que entrar o permitir que le maten y que adentro la violencia generada del delito sea respondida con el mismo nivel de violencia. Eso ya nos llevaría a un Estado totalmente fallido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evidenciando? Claro, y entonces ahí, economista Dajig, usted hacía un análisis en uno de los artículos suyos, que esta sorpresa y estas explicaciones, más allá de lo que la doctora Araujo nos recuerda, usted decía demasiado simples las explicaciones, pero demasiado complejo también el manejo, más allá de el nivel que han subido de los presos. Hay que tratarlo entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo usted visualiza ese tratamiento? Bienvenido, economista Dajig. Alberto, buenos días. El micrófono, Alberto. Muchas gracias. Buenos días, Francisco. Un saludo muy cordial a Paulina y a Ramiro. Muy honrado de estar con ellos. Sí, esto que usted mencionó del artículo que escribí era, por favor, no centremos esto en un problema en las cárceles. Esto es un problema de la sociedad, ¿verdad? Lo que pasa ahí adentro refleja lo que está pasando afuera. Y quiero, antes de hacer una explicación mayor, decir que estoy asombrado de esos son tal por cual, si se matan, por favor, ¿dónde está la raíz cristiana? ¿Dónde está el humanismo? Son todos seres humanos con dignidad, por más trágicas que hayan sido sus vidas. Son gente que tiene derecho a la vida, derecho a recuperarse, derecho a reinsertarse en la sociedad. Y quiero aquí acotar lo que decía Paulina, ¿no? Que el Estado garantiza la vida y debería garantizar también la reinserción, el reincorporarlos a la sociedad. Pero si están muriendo muchas veces testigos claves, entonces un testigo clave que muere ahí adentro, ¿es porque adentro se dio una instrucción o porque afuera hubo una instrucción de que adentro le hagan lo que le hicieron? Cuando un ecuatoriano está cenando en un restaurante, ya no puede saber si al lado de él están comiendo personas que están dando una instrucción para que esto pase en la cárcel. ¿Qué hay afuera? ¿Cuál es el grado de poder de las organizaciones criminales? ¿Cuán vinculadas están a la política? ¿Cuán vinculadas están a instituciones? ¿Qué actividad están? ¿Narcotráfico? ¿Cuál es la actividad? Esa es la una pregunta. O sea, ¿cuál es la conexión entre estas dos cosas? Y la otra pregunta que hay que hacer es, ¿qué se hizo y qué se dejó de hacer para que la situación llegue a donde ha llegado en el Ecuador, con escenas nunca vistas ni en el Ecuador y no sé si en alguna otra parte del mundo? Claro, saludar al señor doctor Ramiro García, subdecano de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, además de presidente de la Federación y expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. También se debaten dos cosas aquí a propósito de lo de las cárceles. La una, esto de que los abogados penalistas un poco como que se les comienza a ver
a quién defienden. Y yo decía, si es que los penalistas no van a defender a quienes tienen problemas penales, entonces tienen que dedicarse a otra cosa. En el caso de la doctora Araujo como del doctor García, la cátedra sería la alternativa y eso el país ha agradecido, digamos así. Pero también vale la pena entonces, señor doctor García, y ya en su condición incluso de dirigente gremial, hacer este análisis. Porque a veces que alguien asuma un caso o que consiga la libertad de alguien, la opinión pública como que dice, no, pues a este no se le podía tratar así. Ahora, también se escogen a quienes como ejemplo salen al uso de lo que la doctora Araujo nos decía, ¿no? Oigan, la ley tiene previstas algunas cosas. ¿Cómo comenzamos a zafar este nudo que tanto el economista Daji como la doctora Araujo nos han planteado? Bienvenido, Ramiro, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para Paulina y para Alberto. Un gusto estar en este foro nuevamente. Un saludo para todos los oyentes y televidentes, porque además esto es Democracia TV. A ver, en primer lugar, sobre el tema que usted puso en palestra. Ningún abogado debe ser estigmatizado por los casos que defiende. Nosotros, como abogados, somos los garantes de la efectiva realización de la presunción de inocencia y, sobre todo, del derecho a la defensa como derivación de la presunción de inocencia. Si es que nosotros no defendemos, no defiende nadie. Siempre se va a acudir a un abogado, sea privado o sea público, a través de la Defensoría Pública, para que se ejerza la defensa de una persona que está involucrada en un caso específico, el caso que fuere. Así que hay que hacer un deslinde claro entre el abogado y su defendido, y no se puede identificar a uno con otro, y menos todavía acosar a la actividad jurídica y de esa manera menoscabar su efectiva realización. Punto 1. Punto 2. He leído con mucho interés el artículo en El Universo de Alberto, con el cual estoy de acuerdo en una parte y no muy de acuerdo en varias otras. Estoy de acuerdo en que la explicación no puede ser tan simplista como hay corrupción en las cárceles y se mataron. No, cuando se matan en 3 cárceles, además, cuando se generan hechos tan coordinados, tan sistémicos de violencia, en 3 cárceles diferentes, separadas por cientos de kilómetros unas de otras, evidentemente no podemos acudir al ajuste de cuentas entre bandas como única explicación de este fenómeno. Con mucha razón, un gran tratadista, el profesor Klaus Roxin, dice que si queremos ver cómo funciona un sistema penal, tenemos que ir un sistema democrático, perdón, un sistema constitucional, tenemos que ir al sistema penal. Es decir, él define al sistema penal como el sismógrafo de la Constitución. Y claro, acá vemos que una sociedad con una muy débil institucionalidad y con una muy débil estructura expresa eso también en la parte más vulnerable de su sistema penal, que es su sistema carcelario. Ahora, la parte donde otra parte en la que yo concuerdo es que en mucho tiene que ver el narcotráfico y sus disputas internas en todo este fenómeno violento. Sí. En la parte que no concuerdo con Alberto es en su análisis sobre las posibles causas y soluciones. Volver a la base de Manta, mayor represión, volver a la guerra o continuar con la guerra contra las drogas. Justamente en este año estamos cumpliendo 50 años desde que en 1971 Richard Nixon declarara la guerra contra las drogas. No ha bajado el volumen de comercialización de estupefacientes, no han perdido las mafias poder, todo lo contrario, se han reforzado, se ha incrementado el número de mafias. Hemos visto cómo países como Colombia a inicios de los 90 o México entre 2000 y 2010 han tenido un verdadero reguero de sangre, un baño de sangre, justamente causado por ese tema de las drogas. Y paralelamente hemos visto que otros países, con buen criterio, han empezado a asumir soluciones alternativas con muy buenos resultados, porque además ya no estamos en el campo de la conjetura. Holanda, Portugal, Suiza, en Europa, Uruguay, en América del Sur, han empezado ya por despenalizar ciertas drogas blandas, y eso ha generado, punto 1, menos consumo de esas drogas blandas. Se ha reducido, paradójicamente, al revés de lo que se decía, porque se decía, no, es que el momento en que liberamos el consumo de la marihuana, todo el mundo va a consumir marihuana. No, hubo un ligero repunte al inicio, en 2014,
cuando se instituyó en Uruguay, me refiero a Uruguay, y ahora tienen 27% menos problemas de adicciones. Han logrado, punto 2, retrasar la edad de inicio de consumo de drogas de 18 a 25 años, lo cual es un logro importantísimo. Y por otro lado, 2 temas adicionales. Esa disminución del consumo de drogas blandas ha generado también una disminución del consumo de drogas duras. Y eso es importantísimo también. Y el cuarto tema, que atañe mucho a lo que estamos hablando en este momento, se ha reducido toda esa estructura de violencia, porque se les ha quitado ese poder a las mafias, se ha reducido esa estructura de violencia que gira alrededor del narcotráfico. Claro, y ahí, perdón, esa estructura de violencia, como dice el narcotráfico, tiene que ver con armas, con tráfico de personas, tiene que ver en definitiva con un montón con disputa de territorios, con disputa de control de cárceles, entre otras cosas. Es decir, es un tema, el tema del narcotráfico es un tema muy complejo. Sí, pero además hemos visto como en Colombia, en Perú y en otros países, México, cómo tienen influencia en la vida política y todo eso. Entonces, ahí a la doctora Araujo le plantearía el análisis hecho no hemos visto el dictamen constitucional de todos los estados de excepción que han tenido las cárceles para enfrentar la violencia. Pero en eso no solo debería ser entonces si están de acorde con la constitucionalidad, podría avanzar ese dictamen algo más a decir cómo conducir y qué normas y tratados internacionales, normas internas y tratados están violándose en las propias cárceles y, como ha dicho el economista Dajic, dar un tratamiento de seres humanos. También, más allá de que la sociedad tiene previsto juzgarlos por lo que se puede hacer o lo que podamos hacer ilegalmente todos los ciudadanos, Paulina. Y si un comentario a esto de también se ve a los abogados por quien defienden, ¿cómo hacer esto, no? La discusión está, ¿ejercen o no la profesión también? Y tiene que ver con que muchos han servido para hacer cosas también en las cárceles, doctora Araujo. Se colgó la llamada, con ella estábamos en línea telefónica, veamos. Entonces, no sé si antes de comunicarnos con la doctora Araujo nuevamente, si el economista Dajic nos comenta los dos planteamientos que ha hecho Ramiro sobre el tema de la despenalización y enfrentar de esa manera, y también sobre cómo bajar las tensiones desde el Estado, cómo responder a la obligación. Alberto. Bien, realmente si Ramiro ve con detenimiento el artículo, yo pregunto, el haber deshecho o haber roto el aporte que daba para esto la base de Manta, ¿fue o no causa? Pregunto. Haber destruido los servicios de inteligencia como se destruyeron en los años anteriores, ¿ha sido o no causa de esto? Y yo no he propuesto una solución, sino que he hecho preguntas. ¿Y por qué? Porque como economista estoy convencido que un problema de oferta y demanda no se resuelve controlando la oferta. Si usted destruye todas las plantaciones de coca en Colombia, el precio va a subir. Y hasta en el Polo Norte van a producir drogas y el precio lo justifica. Entonces, un problema de oferta y demanda no se resuelve tratando de eliminar la oferta. Tiene que resolverse atacando la oferta y la demanda. Y en mi criterio personal, los grandes países consumidores, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, deberían regalarle la droga a los adictos en un programa de rehabilitación, de tal suerte que el precio se desplome y al desplomarse el precio se acabe el negocio. Esa es para mí una vía de solución. Entonces, Ramiro, yo no he propuesto nada en el artículo, yo no he propuesto ninguna solución.
he hecho preguntas, ¿verdad? Sí creo que el haber desbaratado los servicios de inteligencia, que conocí cómo funcionaban, que los utilizamos para la información correcta cuando al menos yo ejercí funciones de gobierno, han sido factores que han ayudado a esto. Y sí planteó también la necesidad de entender el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Hoy más que conflictos externos, hay conflictos internos como este. Es obvio que no se ha resuelto el problema con la lucha contra las drogas como se la ha hecho ahora, como no se resolvió en la época de la prohibición el consumo de alcohol. Y cuando se legalizó, se normalizó mucho más. Ahora bien, el tema de legalizar tiene para mí que ser visto como un acompañamiento al adicto. Si el adicto está censado y recibe gratis y trata su adicción, yo les puedo garantizar que eso es mucho más barato que los operativos que hay hoy para tratar de controlar la droga. Y hemos visto ya que incuestionablemente eso no ha funcionado. Y esto yo lo he dicho en muchos foros. Entonces, Ramiro, yo no planteé volver a la base de Manta, que puede ser que sea necesario. Eso, lo pregunté. Mi solución personal va por realizar un censo, apoyar directamente al adicto y que el Estado, en un proceso terapéutico, inclusive se la regale en las dosis que sirven para un tratamiento hasta sacarlo del problema. Y eso va a ser mucho más barato que lo que se está haciendo hoy. Claro, y entonces nuevamente ahí sí saludamos nuevamente a la doctora Araujo, a Paulina Araujo. Claro, los dos panelistas que la acompañan nos hablan y nos recuerda este momento, por ejemplo, el economista Dají, la época de los estancos, que eran el control, ¿no es cierto?, el control de los licores en el caso ecuatoriano, y la lucha esa de las mafias también en los Estados Unidos, que fueron motivo incluso de películas y eso, ¿no? Que dan cuenta a lo que tanto Ramiro García como Alberto Dají nos han dicho. Pero entonces, a más de la tabla de consumo, que fue muy criticada, debatida, decían, se puso una tabla de consumo, pero nunca se habló de quién iba a proveerles a esos que iban a tener esa tabla de consumo. Entonces, había una tabla donde la ilegalidad estaba presente. Doctor Araujo, todo este panorama, ¿cómo lo tratamos? Y ahí sí le insisto en el tema de la constitucionalidad. Bueno, siguiendo el hilo de lo que estábamos reflexionando acerca de las declaratorias de emergencia, si es que han dado alguna solución al problema que lo tenemos claro. Hay un gran número de delitos que se han incrementado, eso que ha generado que haya más personas privadas de la libertad, hacinamiento, adicionalmente los ámbitos de la administración de justicia, que es lo que también nos han expuesto, un abuso de dictar prisiones preventivas al punto que en la actualidad se ha visto que hay una estadística de casi un 40% de personas que están en la cárcel que todavía no tienen sentencia. Entonces, este punto de que el presidente, mediante un decreto ejecutivo, cree que por pedir un contingente a las Fuerzas Armadas para que afuera de los centros de rehabilitación social haga algún tipo de control de armas, nos damos cuenta que no ha servido, al punto en que se encontraron dentro de los centros de rehabilitación no solo armas, o sea, armas de grueso calibre. Y eso es algo que tampoco logramos entender cuando, mire, los abogados penalistas lo sabemos, cuando vamos a los centros de rehabilitación social, no podemos entrar con nada. En el caso de las mujeres, tenemos que ir con pantalón, sin aretes,
no entramos con nada, porque meter objetos a la cárcel como celulares ya es un delito. Entonces usted se da cuenta que más allá de Fuerzas Armadas, también lo que se ha traído a colación, que ya no hay la base de Manta, se ha mezclado también que parece ser el problema del Ecuador y que se vincula al ámbito penitenciario, es la tabla de drogas y no criminalizar a los consumidores. Por tanto, el Estado también debería dedicarse a apoyar a las personas adictas, porque es un problema de salud pública. Pero en el fondo, ¿qué es lo que constatamos? No hay política penal, política criminal puesta en marcha por el Estado. El Estado no sabe cómo prevenir delitos. Eso es evidente. Y ya cuando las personas lo cometen, el Estado parece ser no se toma en serio el rol de la integralidad que supone llevar las cárceles. No solo es el control, no es la mano dura. Hay que tratar de brindar las condiciones básicas para garantizar que esas personas, si están privadas de su libertad, cuando salgan, no vuelvan a delinquir o no salgan peor de lo que entraron. Caso contrario, siguen incrementándose los delitos, sea el delito de poca monta, sea los delitos de cuello blanco, los pocos que ingresan a la cárcel, porque esto también hay que decirlo. Y es un círculo vicioso en donde parece ser no hay un norte de cómo abordar integralmente el problema. El problema no solo es de penalistas, el problema no solo es de policía, no solo es la fuerza estatal en contra de quien se considera delinquido y tiene que cumplir una condena. No hay prevención, no hay sistemas de inteligencia, no hay suficientes guardias penitenciarios, mucho menos capacitados con la dura tarea que tienen. Claro, entonces ahí, doctor García, esto está por hacerse. Lo poco que había sido desmantelado, en el caso de las drogas, sobre todo se dice y se comenta, se analiza, de que sí, que la base de Manta tenía un objetivo para eso, pero como ustedes han dicho, no solo era el controlarles, no solo es el controlar, sino todo esto otro. La rehabilitación encerrados en las cárceles, ¿será posible? O buscar esta generación de políticas públicas para esto. ¿Cómo debemos plantearnos entonces, doctor García? A ver, Francisco, primero sobre lo que refería Alberto. Alberto me dice, yo no estoy llegando a conclusiones, yo estoy haciendo preguntas. La verdad, visto tu texto, y me parece que está muy bien construido, pero me parece que estás haciendo afirmaciones en forma de pregunta. Un recurso literario bastante interesante. Hay una profesora de la Universidad de California en Berkeley, Judith Butler, que es muy buena haciendo justamente este tipo de construcciones y tiene un análisis sobre las afirmaciones en forma de pregunta. Pero más allá de eso, yo considero, vuelvo e insisto, que es hora que en el tema del narcotráfico empecemos a ver hacia otras soluciones, que no sea la simplista guerra contra el narcotráfico que no ha dado ningún resultado y en la cual se insiste y se insiste una y otra vez y fracaso tras fracaso. Por otro lado, hay que entender cómo funciona nuestro sistema carcelario para darnos cuenta también por qué se ocasionan estos problemas. Teníamos 9.000 privados de libertad en 2009. En 2017, después de 8 años de metida de mano también en el sistema de justicia, llegamos a tener 38.000 presos. Es decir, se multiplicó por 400% el número de presos en 8 años, algo que no había pasado jamás en la historia del país. Cifras que además dan mucho que pensar del sistema democrático, porque en un sistema democrático se entiende que el sistema penal es de última ratio, que es la última opción. Sin embargo, hemos visto una sobrecriminalización de ciertas conductas delictivas, por ejemplo, el microtráfico. Ustedes recordarán que se decidió en el correísmo una lucha contra el microtráfico. Cuando hablamos de microtráfico, estamos hablando del pequeño traficante que está en la esquina vendiendo gramitos de droga. Ese es el microtráfico. Y claro, empezaron a agarrar a microtraficantes en cantidades
Encima de eso, se reestructuró la tabla, porque la tabla que tenemos ahora no es la tabla inicial. Bajaron los umbrales de tolerancia y de esa manera se vuelve prácticamente imposible el diferenciar entre el traficante y el consumidor. ¿Cómo sé yo que una persona que tiene 5 gramos de cocaína es vendedor o es traficante si establezco 4 gramos como la cantidad máxima que puede llevar? Entonces, claro, y peor todavía, las propuestas políticas van no solamente a no mantener estos umbrales, sino a eliminar la tabla. Claro. Y eso es terrible, porque la consecuencia de esto es que va a ser materialmente imposible diferenciar al consumidor del traficante. ¿Qué se genera con esto? Se genera con esto una sobrepoblación carcelaria, que es uno de los clarísimos factores de violencia también. Si tenemos un sistema carcelario con una capacidad máxima de 20.000 personas y tenemos 40.000, con prácticamente un 100% de exceso, de hacinamiento, es obvio que la interacción dentro de las cárceles, que de por sí ya es violenta y es conflictiva, va a ser muchísimo más violenta y más conflictiva. Y se van a producir este tipo de eventos cada tanto. Hace algunos años, justamente a usted, Francisco, en una entrevista yo le decía que nuestras cárceles son unas bombas de tiempo por explotar. Sí, sí. Y que cualquier momento vamos a tener eventos de extrema violencia. Lastimosamente no me equivoqué. Ya esto desde la criminología lo venimos estudiando desde hace tiempo. Ya la convivencia interna entre presos es muy difícil. Más allá de la vida conflictiva o no que haya llevado cada uno de ellos, el estar encerrado genera tensiones totalmente propias y diferentes de las tensiones a las que estamos sometidos quienes estamos en libertad. Si usted adicionalmente genera una sobrepoblación y hacinamiento, en donde tienen que pelearse por la cama, tienen que pelearse por el espacio de suelo o tienen que donde dormir, tienen que pagar por usar el baño. Entonces, imagínese usted cómo se vuelve, cuál es el entorno de los internos dentro de estos mal llamados centros de rehabilitación. Entonces, yo creo que así como en el narcotráfico tenemos que ver soluciones alternativas, también en materia de penas tenemos que ya empezar a plantearnos o a replantearnos a la cárcel como única opción. La cárcel no debe ser la única opción. Tenemos que pensar, ser creativos. Mientras en otros países se está reduciendo la población carcelaria y paradójicamente eso ha generado una reducción de los problemas de seguridad ciudadana. En nuestros países, en América Latina y en el Ecuador en específico, seguimos apuntándole a la sobrecriminalización, seguimos apuntando a construir cárceles y llenarlas, porque además la Revolución Ciudadana construyó cárceles y las llenó. ¿Sí? Cuando lo que las dejó desbordadas, además. Totalmente. Tenemos casi un 100% de sobrepoblación carcelaria. Entonces, imagínense usted el entorno en el que tiene que vivir esta gente, que tiene que, insisto, pelear por un espacio de suelo donde dormir, pelear por turnos en el baño, pelear por la comida. Imagínense usted cómo, o sea, ya de por sí esto genera un montón de violencia. Si adicionalmente a eso le ponemos el tema de los grupos organizados de criminalidad que operan dentro de las cárceles y autoridades además que se prestan, porque a mí no me vengan a decir, vea, lo que acaba de decir la doctora Araujo es una verdad como puños. Cuando uno entra, uno no puede meter ni siquiera un bolígrafo. A uno lo revisan completamente como abogado. Y en este caso usaron amoladoras para abrir las cadenas y para romper las puertas de los pabellones y poder ingresar donde los presos a los que querían victimar. Entonces ahí está funcionando. Eso no se puede hacer sin la connivencia de las autoridades. Ahí funciona una estructura y claro, ahí, doctor Araujo, le plantearía entonces cómo hacer. Ya dice el señor doctor García, vamos a generar con iniciativas un tratamiento de lo penal. Pero los planteamientos desde la parte política, desde lo público, es más cárcel, más años de prisión, o sea, vamos a tratar esto con mayor hacinamiento en las cárceles entonces. Pero además, comentábamos el otro día,
también pasa esto de o plata o plomo, como decía Duncan en Colombia, ¿no? Plata o plomo. Sí les pasa también a los policías, les pasa a las autoridades carcelarias. De alguna manera esto de la inteligencia tiene que volver a ser estructurado, y el Estado. Entonces ahí no solo la generación de legislación es necesaria, sino que esté acorde con la realidad del país, doctor Araujo. Claro que sí, es que son varias aristas. Usted ve que muy simplistamente las autoridades le dan un discurso que supuestamente le calma a la sociedad. Penas más duras, más cárcel, vamos a llevar a las Fuerzas Armadas, vamos a tratar de responder ante un hecho violento con más violencia. Y no se dan cuenta que eso quizás para un sector de la sociedad le deje tranquila. Pero luego derivamos a estos escenarios que nos damos cuenta que cada vez la violencia, los problemas adentro de las cárceles y afuera se están agrandando. Estamos viendo un descontrol. Vemos que por un lado tenemos normas, el Ecuador problema de leyes no tiene, pero que no siempre se aplican o se aplican muy selectivamente. Y bien lo ha dicho el doctor García, el problema carcelario, más allá del conflicto entre bandas delincuenciales o el tratar de sobrevivir dentro de la cárcel de los otros privados de la libertad, no vinculados a esta delincuencia organizada, pero que también tienen que cumplir ahí su pena, nos orilla a pensar que, insisto, no se tiene claridad por parte del Estado cómo lograr, primero, controlar la criminalidad, que no se incrementen los delitos, disminuir niveles de violencia, porque, insisto, cualquier gobierno que quiera humanizar toda esa violencia para no responder con la misma o más violencia no es bien visto. Hace días, muchos abogados y defensores de derechos humanos hacían notar que lo que pasó en las cárceles, al fin de cuentas, el Estado va a tener que responder, y el Estado somos todos nosotros. Y la reacción social es, ¿cómo? Pero si la gente en las cárceles deberían prácticamente morir. Y eso también nos hace ver, si desde las autoridades no hay una política criminal clara de prevención del delito, prevenir, no solo vender la idea de que yo reprimo más y mientras más presos tenga, supuestamente es un Estado mucho más solvente, cuando nos damos cuenta que no es así, sino también la sociedad. La sociedad tiene que darse cuenta que si tenemos una estructura de Estado, autoridades públicas, si se cometen delitos, el Estado tiene que reaccionar de una manera racional, no con la misma violencia. Pero vivimos en una sociedad que quiere más penas, más sufrimiento, y prácticamente, no sé, se somete al escrutinio social o a quien apoya más, y no, o sea, créanme que yo me ha aterrorizado, más allá de la masacre que se vio en la cárcel, de la respuesta social de mucha gente que decía, está bien, mientras menos presos, menos lacras. Insisto, tanto los que están afuera como los que están adentro, los que han delinquido, no han delinquido, nadie pierde la dignidad humana. Y si queremos respuesta con más violencia, vamos a seguir viendo cómo se incrementan nuevos delitos, nuevas respuestas. El Estado no ha podido, ni con leyes, ni con autoridades que a veces las aplican, a veces no, lograr tener un control. Y no solo de las cárceles. Nos damos cuenta también que hay muchas personas que sí están dentro del régimen penitenciario, pero otras que no tienen el estigma de estar en la droga, trapichando droga, pero que han abusado de fondos públicos y le han hecho más daño al Ecuador. Y esas personas han logrado salir del país a tiempo. Esas personas, ay, sí, no tienen restricción alguna, y de ellas nadie pide que se maten. O sea, usted sí se da cuenta que incluso la respuesta social se da selectiva, ¿sí? Muy selectiva, sí. Hacia un sector prácticamente le nulitan derechos, y a otros saben que son responsables, los victimizan. Entonces vivimos en discursos contradictorios, en polarizaciones, en desmerecer incluso criterios de derechos humanos. O sea, hemos llegado al Ecuador a ese punto de justificar que personas que en todo caso
tenían que cumplir una pena establecida por autoridades, lleguen a matarse. O sea, llegar a avalar eso es prácticamente decir, si es que hay violencia, todos respondamos con más violencia. Y eso le genera un daño profundo al Ecuador, donde ya no hay ley. O las leyes están de efecto netamente decorativo. Ni Dios ni ley, como se solía decir en ese dicho. Eso es grave. ¿Sí? O sea, eso es muy grave. La sociedad pierde ahí su condición humana. El problema no son solo las cárceles. Son lo que está adentro, afuera, el no controlar, el creer que más violencia es la solución, cuando la solución quizás está en el otro lado, una racionalidad del poder de respuesta del Estado y saber prevenir los delitos. Me parece eso mucho más sano, a querer más palo. Y entonces, claro, ahí, pero economista Dajic, desde el Estado, entonces, se debe tener estas otras miradas. Frente también a no dar un criterio de que delinquir entonces tampoco es volverse laxo, tampoco, ¿no es cierto? El Estado debe buscar ese equilibrio de respuesta social. Usted ve el tema del tratamiento ya del delito, pero a veces las causas de por qué se llega a delinquir, no a todo lo que hemos visto estos últimos 14 años, sino a esto del robo del celular, se llegó a poner un lío, o sea, si no había $600 por lo menos, entonces no a la cárcel, y todo eso le genera a la sociedad a ratos estas indignaciones que pueden provocar esta deshumanización de la que dan cuenta los dos penalistas, Alberto. No hay duda que existe una relación comprobable entre delitos menores, robos, y daño a la propiedad o asalto a la propiedad y nivel de bienestar económico. Esto es un hecho incuestionable y por lo tanto la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que este es un problema que a menos que en el largo plazo se resuelva la pobreza, va a hacer esa pobreza un elemento que coadyuva, que facilita este tipo de situaciones. Si la pobreza no se resuelve, si no se hacen bien las cosas en una sociedad durante 30 años, ningún país sale de la pobreza en 4 años. Y no sale de la pobreza si no hay una economía libre, una economía como lo han hecho los países, hasta la China, que es recontra totalitaria en lo político, se ha abierto en lo económico. Entonces ahí hay un elemento. El segundo elemento es el sistema educativo. ¿Qué está haciendo el sistema educativo en valores? ¿Qué está haciendo el sistema educativo en principios? ¿Qué está haciendo el sistema educativo en humanismo? Había expresado, al igual que Paulina, mi horror al ver que la gente dice, bueno, se matan, pero menos de estos mejor. ¿Dónde está el criterio de una sociedad sobre qué valores se sustenta una sociedad para que lleguemos a despreciar la vida humana? Que efectivamente ese es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, tiene derecho a una defensa, tiene derecho a dignidad. Entonces, lo que tenemos que entender es que este problema va a estar con nosotros mucho tiempo y que los expertos, Ramiro, Paulina, yo pues entiendo la cuestión pública desde la perspectiva teórica y práctica, desde la perspectiva académica y la perspectiva del ejercicio de la función pública. La gestión pública tiene mucho que hacer, pero este es un tema muy técnico. No es solamente un tema humano, es un tema muy técnico, donde hay evidencias de qué se hace en otros países. Entonces yo creo que es un momento en el Ecuador para que luego de esto realicemos un diálogo sobre cuál debe ser la política de largo plazo, cómo vamos cambiando este sistema, hacia dónde llevamos este sistema, ¿verdad? Donde hay expertos que nos van a decir qué es lo que se debe hacer, pero mi preocupación respecto del sistema educativo y la solución de la pobreza
le diré a los expertos que mientras diseñan y dicen qué debe haber en cuanto a los códigos, las penalidades, la minimización, maximización del delito y todas las cosas que ellos saben, mientras el sistema educativo no forme en valores y mientras la economía no saque a los ecuatorianos de la pobreza, tenemos un grave problema de seguridad. Les voy a pedir entonces a los tres no sé si a lo mejor plantear a los que están disputando la presidencia de la República. Algunos han dicho hay que volver a tener el Ministerio de Justicia, también falta en la institucionalidad, otros decían que no, justo el Ministerio de Justicia fue uno de los problemas que ha ido agudizando esto porque le metieron mano a la justicia. Y claro, y entonces ahí la justicia se vuelve también el instrumento para ayudarnos. Cómo los jueces, más allá de las tablas, podrían, ese gramo de diferencia, Ramiro, podrían tratarlo desde el punto de vista de juez y por lo tanto se eliminan las tablas y poder probar de otra manera si es consumidor o microtraficante o traficante mismo. Bueno, ¿qué le planteamos para iniciar esto? El COIB está ahí. No sé si es bueno o es malo, ustedes que ejercen la profesión podrían comentarnos si es que volver a tratarlo, hay que reformarlo de alguna manera, pero que esta política pública se llena de impunidad y eso genera también esta reacción de que todo delito debe ser tratado quizá con la misma indignación de lo que nos han robado miles de millones de dólares. Ramiro. A ver, en esto sí concuerdo plenamente con Alberto. Yo creo que está claro que el problema delictivo es un problema social y al ser un problema social también es un problema socioeconómico. Mientras tengamos los niveles de pobreza y de inequidad social, socioeconómica que tenemos en el Ecuador, evidentemente estos pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas van a ser actividad recurrente para quien no tiene ninguna otra opción y a quien la sociedad no le da ninguna otra opción. Recordemos que alrededor del 65 a casi 70% de los casos que se judicializan en el Ecuador se refiere justamente a pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Si vamos a una cárcel, además, vamos a ver que el 99.9% de los que están adentro pertenecen a un solo sector socioeconómico, el más deprimido. Así que la relación pobreza-delito pues está ahí. Es clara. Entonces, claro, si queremos empezar buscando correctivos, tenemos que ubicar el punto de mira en lo económico, en lo social y en lo educativo. En eso, totalmente de acuerdo. Eliminar la tabla nos lleva al mismo escenario que tuvimos antes de la tabla, en donde a una persona por 1 gramo, 2 gramos... Yo he definido en mi vida un solo caso de narcotráfico. Un solo caso. Al hermano de la señora que colaboraba en mi casa lo detuvieron. Y le veo un día que llega llorando y me dice, lo que pasa es que a mi hermano le metieron un preso por narcotráfico. Y yo, ¿y tu hermano en qué estaba? Voy a averiguar, le habían encontrado con 2 gramos de marihuana. 2. Y lo encarcelaron. Y lo procesaron por narcotráfico. Y es el único caso de narcotráfico que yo he defendido. Y lo defendía este pobre muchacho. Y claro, logramos la salida inmediata de él. Pero imagínese usted, ese es el problema de no tener tabla. Si no tenemos un parámetro técnico objetivo que pueda por lo menos tratar de diferenciar entre consumidor y traficante, vamos a volver otra vez a esa expansión punitivista judicial en estos temas de narcotráfico. Por el otro lado, mientras el narcotráfico sea un buen negocio, va a continuar ejerciéndose. Y gran parte del buen negocio es la distorsión, y en eso Alberto nos puede explicar mejor que cualquiera, la distorsión en el precio que genera la prohibición. Lo interesante en lo económico del narcotráfico como actividad es justamente la prohibición más que la droga, porque esa prohibición genera una distorsión tal que los precios se disparan brutalmente y se convierte en un negocio transnacional. Entonces, ese es otro de los temas que tenemos que entender. ¿Cómo hacer para quitarle ese componente atractivo económico al narcotráfico y reducir los volúmenes de comercialización y el interés de entrar en estas actividades?
Entonces, por un lado tenemos un problema socioeconómico en el Ecuador, y por otro lado tenemos una distorsión que la supuesta guerra contra las drogas nos plantea, y creo yo, insisto, en que hay que empezar a ver medidas alternativas. Mire que en Uruguay... A una guerra distinta, ¿sí? En Uruguay, Luis Lacalle, opositor de toda la tendencia de izquierdas que gobernó con Mujica y luego con Tabaré, ha decidido no prescindir de este tema y no dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque vio que era bueno. Esto no es un problema de izquierdas versus derechas. Yo creo que es un tema de racionalidad. Todos queremos eliminar a la droga de las calles, de las cárceles, de las escuelas, de nuestras casas. Todos queremos eso. La pregunta es ¿cómo? ¿Vamos a continuar con las mismas recetas fallidas de los últimos 50 años y repetir lo que nos sale mal una y otra vez? ¿O vamos a empezar a hacer las cosas diferentes? Hay países que ya están haciendo las cosas diferentes. Portugal, Suiza, Holanda, Uruguay. Y coincidencialmente, en todos estos casos, los resultados han sido positivos. En unos más, en otros menos, pero en todos ha sido positivos, expresado en menos violencia, menos consumo de drogas blandas, menos consumo de drogas duras y menos volumen de negocio para los narcotraficantes. Claro, mientras tanto, en Europa mismo vemos que los países que mantienen restricciones duras, como España, como Italia, tienen porcentajes de consumo de drogas muchísimo más altos que la media europea, mientras que todos los países que han optado por la despenalización de ciertos espacios tienen índices menores que la media. Así que yo creo que es un tema de racionalidad, ¿no? Y habría que plantearlo ya como la política pública que decía la doctora Araujo. Hay que hacer una política pública. Sin embargo, el populismo penal hace que nuestros políticos vayan exactamente por el otro lado. ¿Qué es lo que se propone? Vamos a eliminar la tabla. Vamos a, como que eliminando la tabla se eliminaría el narcotráfico. Eso a mí me parece de una ingenuidad total, ¿no? Claro. Doctor Araujo, ¿con qué comenzamos entonces? Porque de alguna manera los primeros pasos hay que darlos y hay que plantearles ahora que hay una renovación de gobierno, de representantes, podría resultar un momento oportuno, no solo la masacre que hemos visto, aterrados, pero un momento oportuno para que esto sea también, o sea, este es un Estado que debe responder sobre esto y usted ha dejado muy claramente, el Estado, de acuerdo a la ley, el doctor García también nos ha dicho y Alberto, es responsable de lo que pasa, doctora. Sí, esperemos que el recambio de autoridades nos suponga ya tomarse en serio esta situación del delito, pero tomándose en serio con las reflexiones que lo hemos hecho. No vender a la sociedad la idea de que mientras más mano dura van a poner, ahora sí van a controlar no solo el narcotráfico, delitos hay montones. El problema del Ecuador no solo es ese, hay femicidios, hay violaciones sexuales, hay peculados que se llevan la plata pública. El problema no solo es la tabla, o sea, ya le digo, tenemos un panorama delictivo de varias conductas. Y eso le tiene que llevar a las nuevas autoridades, que si quiere que no se incrementen los delitos, empiece a tomarse en serio qué hacen las cárceles. Porque si la cárcel es la menor prioridad, no es prioridad para ningún gobierno, que claro, primero tendrán que ver salud, educación, incluso ver cómo pagan a los funcionarios públicos. Ahí usted entiende que en las prioridades, la rehabilitación social de las personas que han delinquido no está primero, pero tienen que planteárselo también porque la Constitución dice que las personas privadas de la libertad son grupo de atención prioritaria y esto tiene sentido, porque si usted deja al último las cárceles sin control, sin atención, esas personas luego cuando cumplen su pena vuelven a la sociedad y vuelven más violentas. No todas, ¿no? Pero un gran porcentaje y en el hilo en el que muy bien lo han traído a colación. Muy penosamente en el Ecuador, si usted ve la población carcelaria, usted está ante la criminalización de la pobreza. En narcotráfico, que veo que muchos de los aportes de los panelistas se han centrado en ese punto, usted no ve a los grandes narcotraficantes adentro. Sí, esos que están pagando por las toneladas de droga que salgan por las pistas clandestinas, esas personas no topan la cárcel.
Quienes están en la cárcel son aquellos que o no tienen una buena defensa o, para las grandes cabezas delictivas, son los prescindibles, los que sí pueden estar en manos de la justicia de tal o cual país. Y en el Ecuador, mire usted, ahí nos damos cuenta, y ahí está también un grave problema, cómo la justicia se ensaña con el débil. Porque tanto daño hace el que ha traficado droga en mediana escala y está en la cárcel, como aquel que está moviendo toneladas y ni siquiera sabemos quién es, o como aquel que a través de delitos económicos ha desfalcado una institución como el ISPOL, por ejemplo. Y usted se da cuenta, a los que se ven vestidos de anaranjado, los que se amotinan, los que están llamando la atención, ahí sí la sociedad es muy dura, pero el delincuente económico, al de cuello y corbata, a él sí nos damos cuenta que hay hasta incluso una tolerancia social de que vaya a la cárcel. A él sí no se le juzga como el malo, como la lacra. Y eso también es un problema que ojalá las nuevas autoridades que tengamos empiecen a replantearse. La política criminal se llama. Prevención, reacción, racionalidad de la reacción del Estado para generar que no se vuelvan, o al menos motivar, no se vuelvan a cometer más delitos y garantizar a la sociedad de que no vamos a seguir escalando en conductas más graves, que es lo que lamentablemente está ocurriendo. Claro, con usted terminamos, Alberto, esta visión entonces que tiene que ser integral, que pasa por tratar el tema de la pobreza, de la equidad, pero también que pasa porque la impunidad no se instale, porque los que tienen las pistas, las avionetas, también sean juzgados, por los que manejan esos capitales, porque respondan, como decía la doctora Araujo y el doctor García, porque respondan por el manejo público y lo que usted también nos ha dicho. Oiga, aquí hay que enfrentar todo esto. ¿Por dónde comenzamos, Alberto? Comenzamos, yo diría, por estos momentos, hacer entender al país que este ya es un tema nacional, ya este es un objetivo nacional. La tragedia que vimos nos abre los ojos que estamos ante un problema de Estado. Ya no es se cayó un puente y hay un problema en tal lugar. Las cárceles no son un tal lugar. Es un problema nacional. Una estrategia de largo plazo no puede estar divorciada de desarrollarnos, pero ¿cuál es la estrategia específica para aliviar esto en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo? Los expertos lo deben decir. Yo creo que aquí hay dos expertos en este tema. Hay muchos otros. Deberíamos ya tener un diálogo nacional y fijar una agenda para esto, donde establezcamos grandes cosas como aceptadas por todos. Por ejemplo, despenalización, más penalización, no es lo que resuelve el problema. Darle bala a todo el mundo no es lo que resuelve el problema. Entonces, por lo menos estar de acuerdo en qué cosas se pueden hacer para aliviar esta situación hasta que un desarrollo del país nos lleve a finalmente tener condiciones que permitan aliviar ya de fondo este problema. No es para mí un tema fácil en lo más mínimo. Claro. Es un tema de gran complejidad que no se resuelve con enunciados ni con instituciones. Ministerio de Justicia, no. Tuvimos un Ministerio del Buen Vivir y vivimos bien. No, vivieron los que estaban en el ministerio. Y muy bien. Francisco, los problemas se resuelven con políticas correctas, no con más instituciones. Yo les quiero agradecer a los tres por acompañarnos a reflexionar, comprometerles, no solo que en la cátedra estarán también trabajando en eso y comprometerles, como lo hacen permanentemente con su opinión, a seguir discutiendo el tema. Gracias a la doctora Paulina Araujo, al economista Alberto Dají y al doctor Ramiro García. Buenos días a los tres. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Francisco. Muchas Buen día para gracias. todos. Un gusto saludarles. Han estado con nosotros la doctora Paulina Araujo, el economista Alberto Dají y el doctor Ramiro García. Enseguida volvemos. Contactaremos con el licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del municipio de Quito. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagar?